Buenas tardes, este es el informe semanal del Movimiento La Ruchista. Hoy es viernes 22 de marzo. Mi nombre es Dennis Small. Nueva York, Chicago, Los Ángeles, San Francisco, Dallas, Fort Worth, Miami, Filadelfia, Houston, Las Vegas, Salt Lake City, Denver y Miami. Esas son 13 ciudades identificadas en un artículo que salió en la revista Newsweek del 19 de marzo, una de las revistas principales de Estados Unidos. Los países, perdón, las ciudades que ellos identifican como las probables ciudades que serían blancos de un ataque nuclear ruso. Citan esas ciudades para pasar a luego decir lo que el presidente Putin había advertido 2 días antes, el 17 de marzo, a horas de su victoria electoral, donde dijo que si entran tropas de la OTAN directamente al conflicto, estaríamos a un solo paso de la Tercera Guerra Mundial y todos saben lo que eso significa. Algunos, por lo menos en Occidente, claramente prestaron atención y están prestando atención a lo que Putin ha estado diciendo. Sin embargo, la decisión dominante hasta el momento en la casta gobernante, las élites políticas centradas en el mundo financiero de Londres y de Wall Street, ha sido ante esta nueva aclaratoria por parte de Putin y sus nuevos ofrecimientos de discusiones para tener la paz, la reacción ha sido de redoblar los esfuerzos para ir directamente a la guerra, a una confrontación. Vemos una situación en Ucrania, como vamos a ver en los detalles que ahorita les voy a mencionar, donde en las últimas 24 o 48 horas hemos dado un gran paso hacia adelante, hacia una confrontación directa entre la OTAN y Rusia. La situación del Oriente Medio es no solamente de un genocidio continuo que no ha parado, sino que ha acelerado con la eliminación del UNRWA como una organización que puede apoyar la ayuda humanitaria, sino que Netanyahu sigue adelante con el respaldo de Washington y Londres, porque si no, no lo podría hacer, con un genocidio que no ha tenido paralelo, por lo menos en varias décadas. La situación de la ofensiva de eh, China hacia China por parte de Estados Unidos sigue en la misma dirección. Es decir, tenemos una respuesta clara, si lo vemos con la cabeza muy fría, de las élites del establishment financiero ante la abrumadora victoria electoral de Vladimir Putin en las últimas elecciones. En vez de responder como indicaría la cordura y la racionalidad ante el fracaso absoluto de intentos anteriores de resolver, entre comillas, la situación con una política de confrontación de guerra, más bien han redoblado los esfuerzos y vamos en una trayectoria que se acelera hacia una confrontación nuclear. Esto que les puedo decir puede, y lo que les voy a detallar puede parecer tremendismo, o realmente alarmante. Lo es alarmante, pero como lo dijo el presidente López Portillo en su famoso discurso del 1 de octubre de 1982 ante las Naciones Unidas, dijo lo siguiente, y les recomiendo que escuchen toda la intervención de López Portillo porque sigue siendo tan vigente hoy como lo fue en ese momento. Dijo, no podemos fracasar. Hay lugar al tremendismo.
Está en juego no solo el legado de la civilización, sino la sobrevivencia misma de nuestros hijos, de las futuras generaciones de la especie humana. Hagamos posible lo razonable. Recordemos las trágicas condiciones en las que creamos esta organización, o sea, la ONU, y las esperanzas en ella depositadas. El lugar es aquí y el tiempo es ahora. Cierra comillas. Entonces, lo que López Portillo dijo en ese momento se aplica a la situación de hoy. Es el tipo de tremendismo que se requiere para describir adecuadamente la situación va más allá de lo que la mayoría de la gente está emocional o psicológicamente dispuesta a aceptar, pero creo que rápidamente, con lo que está ocurriendo, esa aceptación va a ser más común y se van a abrir más posibilidades políticas para poder cambiar esta situación. Hoy el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, le dijo a los periodistas lo siguiente: estamos en guerra. Sí, empezó como una operación militar especial, pero en cuanto se formó esta camarilla de países, cuando el occidente colectivo se involucró del lado de Ucrania, se convirtió en una guerra para nosotros. De eso estoy seguro, y todo el mundo debe entenderlo por el bien de su propia movilización interna. Posteriormente, después de esta intervención, fue eh, cuestionado por periodistas en una llamada para actualizarlos y él aclaró exactamente lo que estaba diciendo. Dijo que no significaba su comentario que se estaba cambiando el estatus legal de jure de la operación militar especial. Eso no ha cambiado, dijo, pero, y está la cita, se trata de una operación militar especial de jure, pero para nosotros se ha convertido en una guerra de facto desde que el occidente colectivo empezó a implicarse cada vez más directamente en el conflicto. Bueno, eso fueron las palabras de Peskov hoy. El ataque militar ruso habló por cuenta propia ayer en contra de Ucrania. El ataque aéreo con misiles, proyectiles y demás, aparentemente el más grande que ha habido en toda la operación militar especial, con una destrucción muy grande de infraestructura en Ucrania, en particular los sistemas energéticos, la producción de electricidad, los distribuidores y demás, y lo que es la capacidad de poder fabricar y hacer eh, eh, reparaciones en los instrumentos de guerra. El propio gobierno de Kiev lo ha descrito como el ataque más grande y lo que dijo Rusia sobre esto es que esto fue una respuesta a los ataques ucranianos a Belgorod que siguen ocurriendo. Esto es una ciudad dentro de territorio ruso, aún antes de la expansión de las partes que forman parte ahora de Rusia. Eh, y los rusos han dicho claramente que ellos van a garantizar la seguridad de su Estado Nacional y van a atacar para garantizar que no se pueda atacar a territorio nacional ruso, incluyendo el territorio de Crimea. La manera en que Putin funciona, como muchos de ustedes sabrán, es que nunca utiliza todas las herramientas políticas o las armas militares que tiene a su disposición. Siempre deja algo que decir, algo que hacer, porque es la posibilidad de que haya un cambio. Y por supuesto, la amenaza de su uso es lo que también tiene un efecto estratégico muy grande. Dicho de otra manera, para hablarlo en palabras llanas, Rusia no ha desatado hasta ahora un ataque total en contra de Ucrania, ni mucho menos. ¿Qué pasará en los próximos días? Habrá que ver, porque aunque no lo presenta de esta manera Putin y no lo dicen
no lo dice nadie fuera de nosotros en la organización de la Roche. Estamos ante el desplome sistémico de todo lo que ha sido el sistema financiero, económico, político, militar de la posguerra, en particular desde la caída y la destrucción del sistema de Bretton Woods en agosto de 1971. Estamos en una situación, como lo pronosticó LaRouche hace 50 años, que si no había un cambio de direccionalidad, un cambio de la orientación política, la trayectoria que se había trazado en ese momento con las políticas económicas de Schacht, con las políticas legales de Carl Schmitt, con el predominio del Fondo Monetario Internacional, con la defensa a ultranza de la creciente burbuja especulativa, LaRouche dijo, esto termina en fascismo y guerra nuclear si no cambiamos la trayectoria. La razón de eso, explicó LaRouche, es porque el sistema actual ha producido en la economía física un desplome de la densidad relativa potencial de población. Es decir, en la capacidad o el poder de la sociedad, del orden existente en Occidente, de mantener una población creciente o aún la población existente. Cuando esa capacidad físico-económica cae por debajo del nivel de la población existente, tarde o temprano, de alguna manera u otra, pronosticó LaRouche, esa población existente se va a colapsar a un nivel que está acoplado a la caída de la densidad relativa potencial de población. Esto es lo que está ocurriendo. LaRouche dijo, esto ocurre a veces a través de guerras, ocurre con pandemias, ocurre con depresión económica. Es decir, los cuatro jinetes del apocalipsis o cinco o seis, porque creo que este sistema ha inventado nuevas formas de realizar el genocidio y la despoblación, que es la política explícita que ellos tienen. Eso es lo que está pasando, esa es la causa. Los efectos se ven en Ucrania, en Gaza, en Haití, en Sudán, en el desplome económico. Todos esos son efectos. No busquemos la causa dentro del efecto. La causa siempre está fuera del efecto, por encima del efecto. Y es muy importante explicar esto y analizar esto, porque si no tenemos una comprensión adecuada de la causa de la crisis, el tremendismo nos lleva a parálisis y a pánico, cuando en realidad una evaluación fría de lo que está ocurriendo, fría no en el sentido de no ser emocional, sino en el sentido de entender claramente lo que está ocurriendo, eso más bien nos lleva a una comprensión de los pasos que tenemos que tomar para parar esto. Y es absolutamente factible, porque la otra parte de la ecuación estratégica, además de todo lo que significa la caída de la densidad relativa potencial de población, por otro lado, existe y está creciendo otro sistema totalmente diferente. La especie humana en este momento existe en dos universos diferentes. Esto es lo que se llama una singularidad. Es un momento histórico, como puede ser un momento de un proceso físico, que coexiste a la vez dentro de un sistema viejo, caduco, pero está en proceso de cambio a un sistema nuevo que tiene leyes nuevas, leyes diferentes, causalidad diferente al sistema anterior. Y la humanidad en su totalidad, todos nosotros estamos viviendo ese tipo de singularidad, donde por un lado el momento actual puede significar la desaparición de la especie humana o puede significar a través de lo que está pasando con los BRICS, lo que está pasando con la iniciativa de la Franja y la Ruta y con el movimiento que estamos en proceso de organizar en Occidente, como en la reunión hoy en la mañana de la Coalición Internacional por la Paz, existe una trayectoria diferente. Coexiste con la trayectoria de la desaparición de la especie,
pero existen las dos precisamente porque el libre albedrío también coexiste en este universo creado por Dios, que nos ha dotado de esa capacidad de libre albedrío. Entonces, ese es el momento que estamos viviendo. Y creo que en cierto sentido lo que resume esta situación es la visita de eh, Naledi Pandor, la ministra de Relaciones Exteriores de Sudáfrica, a Washington para, por un lado, explicar la política de Sudáfrica en cuanto a la Corte Internacional de Justicia, tratar de organizar para que Estados Unidos no coloque a Sudáfrica bajo las sanciones que claramente está la amenaza que le van a imponer a Sudáfrica, al estilo de Rusia, Irán, Nicaragua, etcétera, etcétera, por todo lo que Sudáfrica está haciendo. Pero la clara declaración de Pandor de que ellos no van a dar su brazo a torcer. Y dijo muy claramente, con una calma de las que tiene una persona o un gobierno o un estado que sabe muy bien quiénes son y no van a regresar a lo que antes eran. Y no me refiero nada más a un estado de apartheid, me refiero a un pueblo sumiso, un pueblo de siervos. Y eso ya no lo van a hacer. Y el tipo de liderato que vemos en gente como Pandor es muy importante en ese sentido. Ella respondió a una pregunta que le hicieron los periodistas, pregunta muy provocadora, por supuesto. No tiene miedo de que los pueden presionar, etcétera. Dijo, miren, es difícil que ellos logren hacer que nos pongamos nerviosos. No nos van a apantallar. Eh, lo dijo en inglés. La frase en inglés un poco difícil de traducir es, It's not easy to rattle us. No es tan fácil hacer que tengamos una respuesta de nerviosismo. Ahora, esto simplemente es una indicación de mucho más que está ocurriendo con los BRICS. Pero veamos ahora con un poco más de detalle los acontecimientos de esta última semana en la cuestión nuclear, de la guerra nuclear. El 17 de marzo, que es el día en que se anunció la victoria de Putin, esa misma noche hubo una conferencia de prensa de Putin, respondió a preguntas y él, preguntado por un periodista que qué pensaba de las declaraciones previas del presidente Macron de Francia, del 26 de febrero, donde Macron había hablado de colocar tropas francesas en territorio ucraniano para luchar del lado de los ucranianos en contra de Rusia. Putin dijo lo siguiente, 17 de marzo. Está claro para todos que esto estará a un paso de una tercera guerra mundial a gran escala. Creo que difícilmente alguien esté interesado en esto. Y reiteró, lo he dicho una y otra vez y lo diré de nuevo, estamos a favor de las conversaciones de paz, pero no solo porque el enemigo se esté quedando sin balas. Ahora, 2 días más tarde, el 19 de marzo, el director del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, Sergei Narishkin, obviamente una persona muy cercana a Putin, dijo lo siguiente. Según la información que llega al Servicio de Inteligencia Exterior, ya se está preparando un contingente de Francia que se enviará a Ucrania. Inicialmente serían unos 2.000 soldados. Sería un objetivo prioritario legítimo de los ataques de las Fuerzas Armadas rusas. Esto significa que sufrirá el destino de todos los franceses que han llegado al mundo ruso con una espada, dijo Narishkin. Una clara referencia a Napoleón y, para los que entienden la metáfora, una clara referencia también a lo que pasó con Hitler y los ejércitos nazis. Pero lo de Narishkin el 19 de marzo fue un comentario sutil y ligero comparado a lo que dijo el vicepresidente de la Duma estatal rusa,
Piotr Tolstoy dijo que el envío de soldados franceses a Ucrania, abre comillas, acabará con ataúdes cubiertos por la bandera tricolor francesa. Dijo, no nos importa lo que piensen los franceses, no nos importa lo que piense Macron, ni lo que dice, ni sus límites. Mataremos a todos los soldados franceses que pisen suelo ucraniano, cada uno que venga. Los franceses deben entender las consecuencias. Están provocando la Tercera Guerra Mundial. Bueno, los franceses, por lo menos los franceses de Macron, insistieron con una cordura, una irracionalidad que no por irracional es inexplicable, se entiende, es explicable desde la perspectiva de lo que les decía de la caída de la densidad relativa potencial de población, pero es absolutamente irracional y psicótico lo que están proponiendo. Después de las declaraciones de Putin, el jefe del Estado Mayor del Ejército francés, el general Pierre Gilles, escribió un artículo en Le Monde donde dijo, el ejército francés está listo, el ejército francés se prepara para los conflictos más duros. Dice que París podría reunir una división de 20,000 soldados en unos 30 días y un ejército de 60,000 uniéndose a divisiones de otros aliados de la OTAN. Y terminó recordando que Francia confía para su defensa en su arsenal nuclear. Entonces, y sí, sí tienen un arsenal nuclear. Entonces, ante la advertencia de nuevo de Putin y el rechazo de Occidente de las elecciones, donde ganó más que casi el 80% de la votación, con una participación muy grande, eh, casi no quieren reconocer el gobierno de Rusia. Eso todavía no ha ocurrido, pero vamos a ver si nos llega a eso. Ante todo eso, esto es lo que dice Pierre Gilles, el jefe del ejército francés. Luego, en un programa de televisión nacional en Francia, en televisión francesa Direct LCI, un teniente coronel retirado, un experto en asuntos militares de los que ponen en la televisión, Vincent Albaretier, ofreció una evaluación usando un mapa de Ucrania que tenía una línea trazada por donde pasa el río Dnieper y que es el río principal de Ucrania. Y él dijo que esta línea que está en el Dnieper es precisamente donde Francia debería colocar sus tropas junto con los ucranianos para luchar en contra de Rusia. A lo que la entrevistadora le preguntó, ¿no se consideraría eso una provocación por parte de Rusia? Y Albaretier respondió, en absoluto, porque es obligar a Rusia a entrar en discusiones, estando en una posición de igualdad. Y luego explicó lo que quiere decir con posición de igualdad. Es decir, tenemos soldados, somos una potencia nuclear. Entonces, de nuevo, la discusión de el uso de armas nucleares ante esta situación. Luego, el general jefe del Estado Mayor del Ejército francés, no de las Fuerzas Armadas, sino del Ejército, el general Thierry Burkhard, en una reunión con el jefe, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas suecas, el general Mikael Bydén, que estaba en París, Burkhard dijo que Francia está dispuesta a ir más lejos. La ayuda occidental a Ucrania puede ir más allá del simple suministro de armas y dijo que la OTAN debe prepararse para cualquier evolución de los acontecimientos. Ahora, en este mismo momento, ayer y hoy, hay reuniones en Ucrania que indican, pienso yo, la respuesta de Occidente a la reelección de Putin. Se está realizando una reunión del Foro de Seguridad de Kiev, donde habló el general Bauer, el
militar de más alto rango de la OTAN. Y lo que dijo Bauer en esa reunión donde participaron representantes de toda la OTAN, dijo: Ucrania no está sola, no la vamos a dejar sola. También estuvo presente el general Petraeus de Estados Unidos y muchos otros. En ese mismo momento en que Bauer estaba en Ucrania, también llegó a Kiev Jake Sullivan, el consejero de Seguridad Nacional del gobierno de Biden. Más oficial que Sullivan no hay. Y él se reunió, por supuesto, con Zelensky y con otros, y él aclaró que Estados Unidos está convencido que Ucrania ganará militarmente en contra de Rusia y que Estados Unidos no va a dejar a Ucrania sola, que Estados Unidos va a seguir respaldando a Ucrania, que el apoyo militar va a seguir y va a crecer, y esto va a ocurrir. Ahora, como decía el general Kuyat de Alemania, en un momento de crisis como este, o hay negociación, porque la derrota militar de Ucrania ya está ahí, hay negociación, o esto escala. Y pueden ver lo que dijo Sullivan y lo que está diciendo Bauer y lo que está diciendo la OTAN. Junto con esto también hay una serie de declaraciones del Consejo del Atlántico de Estados Unidos, que es uno de los centros de estudios más importantes respecto a las provocaciones en contra de Rusia y también China. En un artículo que ellos publicaron, escrito por un profesor noruego del Instituto Noruego de Asuntos Internacionales, Carsten Friis, pero expresa la opinión del Consejo del Atlántico. Dice que a Ucrania hay que incorporarla en la OTAN con una integración diferenciada. Por ejemplo, dice, se podría incorporar a la OTAN la parte occidental y con eso se establece una zona de exclusión aérea en esas partes de Ucrania. Dijo, ahí se podría aplicar de inmediato el artículo 5 de la OTAN y también quizás en otras regiones. Aclaró, Macron tiene razón. El despliegue de tropas de miembros de la OTAN en Ucrania en posiciones no combatientes no debería descartarse categóricamente. Dijo, sí, existe el riesgo de una escalada hacia una confrontación nuclear con Rusia. Y aunque eso, dijo, es una preocupación legítima, no es suficiente para constituir una estrategia contraria a lo que acabo de decir. Ahora, también el mismo número de la revista del Consejo del Atlántico tiene otro artículo de otro experto donde dice que la OTAN se tiene que preparar para una guerra larga en contra de China, no corta, porque no puede ser corta. Este es el coronel Brian Kirk. Él es uno de estos tenientes coroneles, pero él está en servicio activo, es un planificador operativo del Cuerpo de Marines, y él dijo, no habrá una guerra corta y brusca con China, va a durar un mínimo de 3 años, y él además asume que se usarán armas nucleares. Bueno, si este cuadro que acabo de pintar los deja alarmados, muy bien, porque la situación es alarmante. Esto va en la dirección que pocos pensaban que íbamos a llegar a esta situación al borde del precipicio de una guerra termonuclear, pero Lyndon LaRouche lo vislumbró desde 1971, sabiendo la causa, encontrando la causalidad de todos estos acontecimientos que han ocurrido. Y es exactamente el problema que les indicaba de un desplome sistémico de todo un sistema que ya no puede funcionar, que produce una caída de la densidad relativa potencial de población, que significa que les guste o no,
Si se mantiene ese sistema, nos lleva a la guerra y a la guerra termonuclear. Nos guste o no, si sigue el sistema, significa la despoblación en miles de millones de seres humanos. Y creo que esto debe llevarnos a entender que lo que corresponde no es la pasividad, el pánico eh, o estar congelado de miedo, sino lo que debe hacer es instarnos a movilizarnos a nivel internacional, como resolvimos en la reunión hoy en la mañana de la Coalición Internacional por la Paz, con una nueva declaración que vamos a estar circulando y lo pueden ver dentro de poco en esta página electrónica donde está este video, de movilización internacional con la Coalición Internacional por la Paz, en particular en los próximos días hacia la conferencia sobre el Plan Oasis de la RUSH sobre el Medio Oriente, que va a ser el 13 de abril, porque esa reunión y ese Plan Oasis introduce el elemento decisivo para resolver el problema de fondo que nos está llevando a este precipicio existencial, y es poner el sistema actual en una reorganización por bancarrota y establecer un nuevo sistema con Wall Street y la City de Londres en la cárcel, eh, que oriente y canalice el crédito para producir una nueva era de desarrollo y expansión de la especie humana a través de los avances creativos y tecnológicos que son factibles. Pero esto requiere un cambio dramático, revolucionario. Cualquier cosa que sea menos que eso es poco práctico. Para los que dicen que no es práctico lo que propone la RUSH, bueno, hemos llegado al punto donde lo único práctico es algo que cambie el sistema de pe a pa. Ese es el informe que tenemos para esta semana.